vayan encontrando, me confirman con un amén, y si gusta y puede ponerse de pie, y vamos a leer con reverencia esta palabra, la palabra de nuestro Dios. Juan capítulo 1, versos 1 al 10. Amén. Jesucristo es la luz verdadera, amén. Jesús la luz verdadera. Dice, le leo en voz alta: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Hasta ahí leemos. Oremos. Padre, te damos gracias por esa luz verdadera, Señor. Como dice tu palabra, que alumbra a todo hombre, que al venir a este mundo llegó el momento en el que también nos alumbró a nosotros. Queremos agradecerte, Señor, en esta mañana la oportunidad que tenemos de poder estar en tu casa, para honrarte, para adorarte, para elevar nuestra gratitud, pero también, Señor, para escuchar tu palabra, para aprender de ella y para ser, Señor, tanto enseñados, corregidos, instruidos, redarguidos, dirigidos, Señor, por ella, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Jesús es la luz verdadera. Cuando hablamos de la luz, hay mucho que aprender y estamos muy familiarizados con ella, ¿verdad? Y yo creo que todos los que hemos tenido el privilegio de venir a este mundo, de abrir nuestros ojos y ver la luz, somos tan bendecidos, a diferencia de aquellos que nunca han podido ver la luz, disfrutar de colores, de pájaros y de todo lo que Dios creó, las montañas, los valles, los mares, etcétera, el universo mismo. Génesis capítulo 1, verso 3, donde el Señor dice que, bueno, desde el 1:1, ¿verdad? Donde dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego nos dice en el verso 2 que la tierra estaba desordenada y vacía. Habían tinieblas, había desorden. Pero luego en el verso 3 dice la Escritura que Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Y no eran las lumbreras, no era el sol, no era la luna todavía, no las había creado hasta el capítulo 1, verso 14, donde dice que dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Y bueno, hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Amén. Porque todo lo que Dios hace es bueno. Y se habla de la luz, y nosotros, mis hermanos, debemos ser buenos reflectores de la luz. ¿Sabía usted que somos buenos conductores de energía? Que así como la tierra está constituida de un 75% de agua, nuestro cuerpo al igual tiene un 75% de agua en lo que es agua, sangre, plasma, etcétera. Hay muchos líquidos dentro de nosotros, que lo que nos mantiene erguidos, ¿verdad? Pues es
los huesos, los tendones y todo lo que tenemos en nuestro cuerpo, pero la mayor parte de ello es líquido, el 75%. Interesante, ¿no es cierto? Que así como Dios creó la tierra, en esa misma proporción nuestro cuerpo también está constituido de líquidos. Y entonces Mateo capítulo 5 verso 14 dice que nosotros somos la luz del mundo. Y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, y tampoco se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, en los tiempos antiguos, ¿verdad?, se usaban bueno, yo no sé si a usted le tocó todavía que en su casa se usaba, no había corriente eléctrica, ¿verdad? Y se usaban linternas, a otros le llamaban quinqués. ¿Se acuerdan de esos aparatos? Ahora se los podemos enseñar a las nuevas generaciones y dirán, ¿qué es esto? ¿Va? Porque nunca tuvieron la oportunidad. Si usted prendía todo eso trabajaba con petróleo, ¿verdad? Y entonces durante la noche, si tenía que dormir con luz, dejaba el quinqué prendido, la linterna, ¿verdad?, que trabajaba con petróleo, todo con una mecha. ¿Saben lo que es una mecha? Bueno, se usaban. Algunos que eran más pobres, que no podían tener un quinqué, que no podían comprar una linterna, lo que hacían es que llenaban un bote como de cristal, ¿verdad? Y en la parte del corcho, ahí se le hacía como un orificio que cupiera la mecha y podía salir. Y entonces esa mecha caía hasta abajo en lo que era el petróleo, ¿verdad? Y el petróleo pues tendía a subir porque es líquido, ¿verdad? Entonces la humedad subía, usted le prendía el fósforo, el cerillo, ¿verdad? Y alumbraba. Ahora, mientras eso se estaba quemando, salía también un humo negro, ¿verdad? Por eso algunos quedamos negritos de tanto humo que nos llegó. Entonces nos acostábamos a dormir, y si dejaba prendido eso, amanecíamos bueno, no cenizos, sino, ¿verdad?, un poquito ahumados. Entonces, la experiencia es que antes, ¿verdad?, ellos también, de esta manera, era como había luz dentro de los hogares. Hoy en día todo eso ha cambiado, es muy diferente. Usted solamente aprieta un switch y hay luz, sea la luz, ¿verdad? Y es la luz. Entonces, esa es la luz. Cuando la Biblia nos habla acerca de la luz en el sentido espiritual, mis hermanos, se está refiriendo a lo bueno, a lo que es correcto, a la justicia de Dios. Dice la Escritura que Moisés estuvo en la presencia del Señor, y eso es impresionante. Por haber estado en la presencia de Dios, dice que cuando descendió su rostro era resplandeciente, ¿verdad? Y así algunas personas a veces, yo no sé si lo molestan a usted con que el santurrón, el santo, ¿verdad? Porque dice, voy a la iglesia, estoy en la iglesia, etcétera, ¿verdad? Y lo molestan con ello. Y entonces muchas veces las personas quieren vernos ya con una aureola, ¿verdad? Algo, un reflector de energía alrededor de nuestra cabeza, de muy santos. Y quizás eso nuestros ojos físicos no lo pueden ver, pero cuando estamos alumbrados con la luz del Evangelio de Cristo, mis hermanos, nuestra vida es un reflejo de la gloria de Dios en esta tierra, porque donde quiera que usted va y ven la actitud suya, ven su comportamiento, la forma como habla y aún cómo se viste, cómo camina un cristiano, entonces usted va a ser, ¿verdad?, el punto que van a estar viendo siempre las personas. Cuando se dan cuenta de que usted es cristiano, usted va a ser la luz. Cuando hay alguna necesidad dentro de alguien, aunque primero le hacen burla, después van a decir, este está cerca de Dios. Cuando tienen una necesidad, vienen y buscan el consejo suyo, piden oración. ¿Y qué le dicen? Tú que estás más cerca de Dios, a ti que Dios te escucha, tú que te la pasas en la iglesia, ¿verdad? Y ya no de una manera sarcástica, sino en su necesidad, quieren que intercedamos por ellos. Dice la Escritura que nosotros somos la luz, Jesucristo es la luz, pero nosotros solamente somos reflectores de su gloria, así como el sol, que es la lumbrera mayor. ¿Sabe que
la luna no tiene energía por sí misma, ¿verdad? Entonces toma del reflejo del sol para alumbrar durante la noche. Experimentábamos en estos días cuando regresábamos del Laughlin, ¿verdad? Una luna llena, ¿verdad? En todo su esplendor, cómo alumbra la noche. Si usted apaga las luces de su carro y pudiera detenerse un poco a admirar aquello, ¿verdad? Cómo las montañas son iluminadas y todo, quizás no puede ver como si fuese de día, pero todo se puede apreciar de una manera diferente cuando no hay luna en la noche, ¿verdad? O que hay tanta oscuridad, y vivimos en un desierto tan oscuro. Yo no sé cuántos de ustedes han viajado fuera de Las Vegas en noches cuando están bien oscuras, cuando no hay luna. Se podrán apreciar quizás las estrellas, pero no es suficiente, ¿verdad? La energía o la luz de ella para alumbrar el desierto en el cual vivimos. Y es un desierto bastante inmenso, ¿verdad? Sus tinieblas, la oscuridad. Entonces podemos ver que el sol, ¿verdad? Que es la lumbrera mayor. ¿Cuántos se gozan cuando el sol va saliendo? Yo salgo al garage y veo que todo está oscuro, pero nomás abro la puerta del garage y entonces entra todo el resplandor. La luz que puedo prender dentro del garage no me ayuda a ver lo que yo necesito, pero cuando usted abre el garage, mira, está de más, ¿verdad? Ay, tiene que cerrar los ojos un poquito para poder acostumbrar los ojos a la luz. No sé si le ha pasado. Esos cambios, ¿verdad? De estar en la oscuridad y salir de repente al sol, es por esa razón que Dios en su gran sabiduría, ¿verdad? No sacó el sol así de repente, no, sino que es un proceso así muy lento, muy despacio, mientras sus ojos se van acostumbrando a esa luz hasta que llega el momento intenso de la luz. Y podemos darnos cuenta cuando alguien trabaja de noche, ¿verdad? Y tiene que dormir durante el día y de repente alguien le toca la puerta, y cuando se asoma a abrir la puerta, porque no es lo mismo la luz que hay dentro de la casa a cuando el reflejo tan fuerte que hay abriendo la puerta de la casa, ¿verdad? Y salen y están hablando, pero están con los ojos tapados o cerrados, ¿verdad? Para que no les lastime la luz. ¿Puede usted imaginarse la luz de Jesucristo? Dice la Escritura que hablando de Juan, no era él la luz, él vino para dar testimonio de la luz. Dice el verso 9, aquella luz verdadera, hablando de Jesucristo, dice que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, porque a pesar de que él es santo, y hemos puesto esta comparación de que Moisés, siendo un hombre, un ser humano al 100%, no era divino como el Señor Jesucristo, ¿verdad? Este hombre, por estar en la presencia de Dios 40 días solamente y 40 noches, dice que su rostro era era resplandor, y era tan fuerte, tan intenso, que la gente no podía verle al rostro. Tuvo que usar un velo. Y el Señor Jesucristo vino a la tierra, Dios encarnado, y no necesitó usar un velo, sino que dice que esa luz verdadera, dice que estuvo en el mundo estaba, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Entonces Jesucristo alumbra de una manera tan intensa el alma, mis hermanos, de tal manera que cuando usted sale, recuerdo hace años escuché el testimonio de un pastor, y decía esto, dice, yo estaba en un restaurante y era un pecador empedernido, era infiel. Dice que estaba en un restaurante cuando de repente entra un hombre, pero que cuando entra ese hombre, dice, la mirada de casi todos los que estaban en ese restaurante, dice, voltearon su mirada a él y no podían quitar la vista de este hombre. Dice que este hombre entró, se sentó, ¿verdad? Y había mucha gente a su alrededor. Dice que él no pudo quedarse ahí. Aquel hombre tenía algo que quizás él no entendía en ese momento, pero dice que me sentí incómodo. Había algo en ese hombre que no me permitió quedarme y tuve que salirme con la persona que yo estaba.
Ahora yo entiendo, aquel hombre era un hombre de Dios. De tal manera que lo que él no podía explicar yo en aquel tiempo, yo no sabía cómo explicar, simplemente me sentí una incomodidad y tuve que salir de ahí. Hermanos, cuando tú te metes con Dios, cuando Dios está en tu corazón, cuando Dios está en tu vida, cuando hay esa unción, esa cercanía tan cerca con Dios, va a suceder algo como eso. Estamos hablando de Gigi Ávila. Y los que han conocido a Gigi Ávila saben que es un hombre que se metía con Dios. Saben que yo no sabía que él había sido campeón en fisicoculturismo en su juventud. Lo supe muchos años después. Él no se vanagloriaba de eso. Yo lo conocí ya cuando andaba en campañas y lo escuchaba, ¿verdad?, por radio y por televisión. Un hombre de Dios que se metía en ayunos constantes, secos. Pero cuando predicaba, habían cambios. Cuando caminaba. Y hablamos de hombres. Dicen que había un hombre allá en Inglaterra también, allá en los años 1800. Este hombre dice que oraba 17 horas diarias. Tenía una situación, ¿verdad?, que dicen los, ¿verdad?, la biografía o el testimonio de este hombre, que cuando subía al tren, inexplicablemente la gente solamente empezaba a llorar de la unción tan poderosa que tenía. 17 horas diarias. Podía orar y había gente que era sanada. Pero él tenía una condición física que no podía ser sanada, que a veces no entendemos. Esas son de las cosas que escribe el doctor Dobson, cuando lo que Dios hace no tiene sentido para algunos, pero que Dios sabe realmente lo que hace. Hermanos, Dios es luz, y ha puesto lo mismo que ha puesto en esos hombres, tanto en Moisés como estos hombres de los que hemos hablado, Gigi Ávila, ha puesto lo mismo. Ellos han llegado a alumbrar intensamente. Eso es para que pensemos cómo es la intensidad con la que tú estás alumbrando dentro de la sociedad donde tú te desenvuelves o te mueves, dentro de la iglesia. Y cuando hablamos de grandezas como esas, nos sentimos tan pequeños, ¿no es cierto? Sentimos que no estamos alumbrando. Debemos ser buenos reflectores de su luz, pero esa luz que no es apreciada con los ojos físicos, ¿verdad? Imagínense, no somos lámparas así andantes, sino en lo espiritual, mis hermanos. ¿Cómo te conocen? ¿Cómo te conocen tus compañeros? Entonces, si somos buenos conductores de energía, Mateo capítulo 6, verso 22 dice que la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, dice que todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Quiere decir esto, mis hermanos, que puedes alumbrar positivamente y puedes alumbrar negativamente. ¿Y dónde te conocen más? En tu casa, tu familia. ¿No ha escuchado usted? A lo mejor algunos hasta nos los han dicho, quizás en nuestra casa. ¿A qué vas a la iglesia? Eres un hipócrita. No vives lo que predicas. Y podemos, ¿verdad?, ir sacando repertorio de todo lo que la gente, cuando ve cosas negativas en nosotros, nos pueden decir. ¿Cómo estamos alumbrando? ¿Nuestra luz realmente está siendo de bendición?
o la luz que hay en nosotros es tiniebla, porque la Escritura lo dice, que la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, dice que todo tu cuerpo estará en tinieblas. Dice la Escritura que de la abundancia del corazón habla la boca, pero hablando de los ojos, dice que es las ventanas, es la lámpara del cuerpo, dice que es el ojo. Entonces, ¿cuántas no serán más las mismas tinieblas? Hermanos, Dios es luz y nos ha dado su palabra para que andemos en luz. Dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si estamos caminando en la palabra de Dios, estamos alumbrados por ellos y vamos a ser de bendición para otros. Vamos a guiar a otros por el camino. Pero ¿cómo estamos nosotros resplandeciendo para el mundo? Llegará el momento en el que ya no estaremos en este mundo y no experimentaremos esta luz ni física, ni necesitaremos andar, ¿verdad?, como expuestos al mundo, porque ya no estaremos en este. Dice la Escritura que Dios es la luz eterna. Ahí en Apocalipsis capítulo 21, verso 23, dice que la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Recuerdan que la semana pasada estuvimos hablando acerca de el cielo nuevo y la tierra nueva, y también hablamos por la tarde acerca de la mala noticia, ¿verdad?, de aquellos que no escogieron el cielo nuevo y la tierra nueva, pero que pasarán una eternidad en el lago de fuego. Ahora dice la Escritura aquí en el verso 23 del capítulo 21 de Apocalipsis, que esa ciudad que descendió del cielo, la nueva Jerusalén, donde vamos a habitar todos los redimidos, dice que la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Cuando usted compra un terreno, ¿verdad?, especialmente aquí alrededor de nosotros o en cualquier país, ¿verdad?, donde todavía la electricidad no ha llegado, ¿qué es lo que más le preocupa a usted? Pues eso, ¿verdad? Va a tener más valor aún un terreno que tiene electricidad, que tiene los servicios de agua, que son se convierte en algo esencial, tener agua, tener luz, energía para todos los aparatos que ahora en la era que vivimos, ¿verdad?, se necesita tener un microondas, donde conectar la televisión, donde conectar los aparatos del wifi, el wifi, si no, no va a haber señal. Dependemos mucho de todas esas necesidades. Y entonces, en la ciudad de Dios, ya no va a haber necesidad, ¿verdad?, de Nevada Power, no va a haber necesidad de los paneles solares, porque el sol dice que ya no habrá. Dice que las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas, dice, nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y es que en el tiempo cuando Juan está escribiendo, la ciudad tenía puertas, Jerusalén, y muchas de las naciones, ¿verdad?, construían sus fortalezas, estaban rodeados por cercos. Recuerden que cuando Nehemías regresa a tapar los portillos, a levantar, ¿verdad?, los muros de Jerusalén que estaban derribados, habían sido quemados. Entonces, vemos que en aquel tiempo las ciudades estaban protegidas de esa manera. Y entonces había unas puertas grandes que eran las que se abrían y se cerraban durante la noche. Amaneciendo se volvían a abrir para que los mercaderes pudieran entrar y salir, las gentes pudieran salir, si tenían sus terrenos, sus lotes, tenían que ir a trabajarlos, y por la tarde regresaban y se cerraban una vez más las puertas. Pero dice aquí que sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí dice que no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ellas. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Capítulo 22, verso 5 dice que no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz, de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Cuando el Señor dice en Génesis capítulo 1,
¿verdad? Verso 3 dice, sea la luz, y fue la luz. ¿A qué luz nos referimos? A una luz, mis hermanos, que cuando el sol y la luna y aún las estrellas dejaran de dar su resplandor o su luz, su energía, ¿verdad? Esta tierra sigue alumbrada por la presencia misma de Dios. Quiero leerles una anécdota, ¿verdad?, de hace tiempo acerca de lo que existe y lo que no existe, y esto es algo que he mencionado en algunas otras ocasiones. En Alemania, allá por el siglo XX, dicen que durante una conferencia con varios universitarios, estaba un profesor de la Universidad de Berlín y propuso un desafío a sus alumnos con una pregunta. ¿Dios creó todo lo que existe? Un alumno respondió valientemente y dijo, sí, Él creó. Vuelve a decir el maestro, ¿Dios realmente creó todo lo que existe? Sí, señor, respondió el joven. El profesor respondió, si Dios creó todo lo que existe, entonces Dios hizo el mal, ya que el mal existe. Y si establecemos que nuestras obras son un reflejo de nosotros mismos, entonces Dios es malo. El joven se cayó frente a la respuesta del maestro, que feliz se regocijaba de haber probado una vez más que la fe en Dios era un mito. Otro estudiante levantó la mano y dijo, ¿puedo hacer una pregunta, profesor? Lógico, dijo el profesor. El joven se paró y preguntó, profesor, ¿el frío existe? ¿Pero qué pregunta es esa?, dice el profesor, ¿acaso nunca has sentido frío? El muchacho respondió, en realidad, señor, el frío no existe. Según las leyes de la física, lo que consideramos frío en verdad es la ausencia de calor. Todo cuerpo u objeto es factible de estudio cuando posee o transmite energías. El calor es lo que hace que este cuerpo tenga o transmita energía. El cero absoluto es la ausencia total de calor y todos los cuerpos quedan inertes, incapaces de reaccionar, pero el frío no existe. Nosotros creamos esa definición o ese término para descubrir de qué manera nos sentimos cuando no tenemos calor. Y luego pregunta, ¿existe la oscuridad? Continuó el estudiante. El profesor respondió, existe. Entonces dijo el estudiante, la oscuridad tampoco existe. La oscuridad en realidad es la ausencia de luz. La luz podemos estudiarla, la oscuridad no. A través del prisma de Nicole se puede descomponer la luz blanca en sus varios colores, con sus diferentes longitudes de ondas, pero la oscuridad no. ¿Cómo se puede saber qué tan oscuro está un espacio determinado? Con base en la cantidad de luz presente en el espacio. La oscuridad es una definición utilizada por el hombre para describir qué ocurre cuando hay ausencia de luz. Finalmente el joven preguntó al profesor, ¿el mal existe? El profesor dijo, bueno, como afirmé al principio, vemos crímenes, violencia en todo el mundo, y todas esas cosas pues son del mal. Bien, el estudiante respondió, el mal no existe, señor, o por lo menos no existe por sí mismo, porque el mal es simplemente la ausencia del bien. Y de conformidad con los anteriores casos, el mal es una definición que el hombre inventó para describir la ausencia de Dios. Dios no creó el mal. El mal es el resultado de la ausencia de Dios en el corazón de los seres humanos. Es igual a lo que ocurre con el frío cuando no hay calor o con la oscuridad cuando no hay luz. Hermanos, vivimos en una ciudad a la cual el mundo le llama la ciudad de la luz. Y qué incongruencias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el lugar donde hay más luz es donde hay
quizás la concentración más grande de pecado, de la maldad y de todo lo permisivo para hacer lo malo, para atentar contra las vidas del mismo ser humano y quedar destituido de la gloria de Dios, porque esa es la paga del pecado. Hablaba con algunos hermanos recordando esto que sucedió y sucede en muchas naciones, como podríamos decir en 50 años, 60 años, el mundo se ha ido en decadencia más rápido que en los siglos anteriores. ¿Cómo se ha promovido todo? Y hablábamos con un hermano acerca de que, bueno, lo que acabamos de vivir, lo que acabamos de pasar, con eso de la pandemia, cómo los medios, los noticieros, la televisión, todo ha promovido muchas cosas, y entre ello más confusión que cosas buenas. Y que la humanidad ha vivido de todo esto en el pasado. Y los registros en la historia de que hubieron enfermedades o males que acabaron con la mitad de la población mundial. No hemos llegado a ese, es solamente un porcentaje menor lo que sucedió en esta ocasión. Pero así como la noticia corría tan despacio antes, el mal había, en estos tiempos contamos con mucha difusión, televisión, radio y todas las redes sociales que existen. Esto promueve más rápido todo. Y por supuesto que desde que el avance tecnológico, tanto de la ciencia como la tecnología, que van casi de la mano, han alcanzado grandes proporciones, el pecado también ha crecido mucho, muchísimo. Era 1960, alrededor de 1960 leí en una ocasión acerca de una mujer llamada Madeleine O'Hara. A lo mejor usted ha escuchado un poco de ella. Pero esta mujer allá como en los años 60 dijo, ¿por qué en las escuelas tienen que leer la Biblia? ¿Y por qué tienen que orar? Estoy hablando de hace casi, 60 años. Era una mujer solamente. Y 40 años después, en aquel tiempo, cuando ella dijo, ¿por qué? Era una mujer y era una sola voz en toda la nación. ¿Por qué se tiene que orar y por qué se tiene que leer la Biblia? ¿Por qué se les impone a los niños a una fe, a una creencia? Ella estaba en desacuerdo. Y yo creo que la nación completa, al oír esto, ha de haber pensado así: esta mujer está loca, ¿quién le va a hacer caso? Esta nación ha sido fundada sobre, ¿verdad?, sus bases en la fe judeocristiana. No pasa nada. Y no hicieron caso a eso. Y yo creo que con el pasar del tiempo eso fue agarrando fuerza. Y 40 años después, ya era una ley que se tenía que quitar de las escuelas la Biblia, que es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Entonces la oscuridad cayó sobre esta nación. Y quizás ha escuchado el testimonio de Amy Graham, cuando le preguntan ¿dónde estaba Dios cuando las Torres Gemelas? Porque fue en el 2001 lo de las Torres Gemelas.
Y ella contestó muy sabiamente, precisamente con esto. Dijo, Dios es un Dios caballeroso, que respeta tu decisión. Y como la sociedad decidió poner a Dios fuera de su hogar, fuera de las escuelas, fuera de los gobiernos, porque también sacaron, ¿verdad?, los 10 mandamientos de las instituciones del gobierno. Dijo, eso es lo mismo que sacar a Dios, cerrarle la puerta y echar a Dios a un lado. Dios, que es caballeroso, si no lo quieres, Él se sale. Y ahora estamos viviendo las consecuencias. ¿Sabe dónde comenzaron las matazones? En las escuelas. ¿Por qué? ¿Juicio de Dios? No, hermanos. Así es como lo entendemos, pero en realidad es la consecuencia de la decisión del mismo ser humano. Eso es todo. Dios es un Dios de amor. Y aun cuando leemos en las Escrituras que le da órdenes a cierto rey que vaya y acabe con naciones, mujeres, niños, todos, ancianos, todo, con todo tenía que acabar. Eran las consecuencias del pecado que ellos habían cometido. Algunos me han preguntado en alguna ocasión, ¿por qué veo a un Dios sanguinario, un Dios que como que no tiene misericordia? Le dije, lee más atrás. Porque muchas veces solamente juzgamos muy rápido. Realmente tenemos a un Dios justo, a un Dios perfecto. Y que todo aquello que nosotros llegamos a pagar como consecuencia de nuestra desobediencia, no tenemos por qué culpar a Dios. Ay, Dios, ¿por qué a mí? Mi hijo, ¿por dónde andas? ¿Cuáles son tus pensamientos? Aún tus pensamientos Dios los conoce. Entonces esta nación se llenó de oscuridad. El mundo mismo está lleno de oscuridad porque no hay lugar donde no haya pecado. Hace algunos, no sé, ya como unos 2 años yo creo, hablamos acerca de que en muchos hogares hay una Biblia. Y pudiéramos decir que en cada hogar aquí en Estados Unidos, somos alrededor de 350 millones de habitantes aquí en Estados Unidos. No sé en hogares, en casas cuántos, no lo sé. Pero por lo menos una Biblia en cada casa sí lo hay. Pero la gente usa esa Biblia como usa la máquina de hacer ejercicio que compra. ¿Sí? Le ponen ahí en la televisión, ¿verdad? Este aparato, ¿verdad? Es el más sofisticado, sale mejor a un precio, aunque esté caro, ¿verdad? Pero porque usted quiere bajar unas cuantas libras y verse en buena forma, ¿verdad? Lo compra, lo desempaca y quizás se frustra al querer armarlo y ahí lo deja a medias, ni siquiera termina de armarlos. Y algunos terminan de armarlo y lo usan una vez, 2 veces, quizás 3, y de ahí se queda para colgar el sombrero y ponerle ropa encima y para que estorbe en el lugar donde lo haya puesto. Y después venderlo, ¿verdad? O sacarlo simplemente porque no le sirvió. No sirvió porque no lo usó. Y así mismo se ha hecho lo mismo con la palabra de Dios en esos hogares. No se ha usado. No estamos alumbrando nuestro caminar con la palabra de Dios y es por esa razón que estamos pagando consecuencias. ¿Cómo estás alumbrando? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está la sociedad en la que nos movemos? Pero ¿qué diferencia estamos haciendo? ¿Realmente estamos alumbrando? ¿Estamos siendo esos reflectores de la luz de Cristo? ¿Estamos siendo esos buenos conductores de la energía de Dios que la gente cuando te ve, ¿cómo te ve? ¿Te ve deprimido? Porque muchas veces como seres humanos nos pasa también, ¿cierto? Que usted llega al trabajo, ¿verdad? Y dicen, este es el que llega chiflando, cantando, ¿verdad? Y bendito sea el Señor porque todo va bien. Y de repente algo te pasa, ¿y cómo llegas?
los hombros caídos y la cara así como de borrego a medio morir. Las situaciones, es cierto, a veces son bien difíciles, son bien tristes y son dolorosas, pero los que estamos en Cristo, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él ha pagado ya el precio de mis culpas y aún de toda la adversidad que nos vaya a pasar. ¿Cuál es la imagen que estamos dando? ¿Qué energía estamos proyectando a los que están cerca de nosotros? Hay necesidades que está pasando la gente. ¿De qué manera nosotros le vamos a decir, hombre, conéctate, tú necesitas energía, pero no la mía, la de Cristo? ¿Verdad? Y esta es la fe, dice, que ha vencido al mundo, dice el apóstol Juan, ¿verdad? Nuestra fe. Y esta es la fe que no es movida por circunstancias, que no cambia. Cuando la gente lo ve a usted, que a pesar de que conoce su situación que usted está pasando, ¿cómo te va? Hombre, de maravilla. Me negaron el caso, o perdí esto, o me corrieron del trabajo, o no pude dar el pago de mi casa, o lo que sea, ¿verdad? Pero usted dice, tengo un Dios que es dueño de todo. Ajá. Amén, ¿verdad? Y que seguimos con esa actitud positiva. Que nada te haga que tu semblante decaiga. Tenemos a un Dios que es poderoso, que es la luz misma, es la luz de nuestra alma. Y si Él está en nosotros, mis hermanos, no hay por qué andar en oscuridad. ¿Ven? Vamos a alumbrar, vamos a llenarnos de esa energía. Dicen allá, vibra, ¿verdad? Dicen, sí he escuchado a la gente, usan esa, no es vibra, es poder de Dios, es poder, es energía de Dios, es lo que nos da fuerza, lo que nos da para seguir adelante. A pesar de lo que estés viviendo, lo que estás pasando, lo que esté sucediendo a tu alrededor, tú tienes que seguir adelante. Es cierto que como seres humanos a veces nos caemos, pero luego tiene que llegar a la reflexión de que no estamos solos, dice su palabra. Amén. Amén. Él está con nosotros. Entonces vivamos en esa promesa, creámosle a Dios y seamos luz. Que si hay ausencia de luz en el mundo, nosotros seamos la luz, traigamos la luz, seamos las lámparas, pero no esas lámparas apagadas. A veces llego a vecindarios donde son las 12, 1, 2 de la tarde y las lámparas de la calle están prendidas. Digo, bueno, es que son áreas de ricos, ¿verdad? Y bueno, así mismo nosotros tenemos que alumbrar día y noche y en todo momento. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Ayúdanos a reflexionar, Señor, acerca de nuestra condición, que muchas veces es posible que estamos como aquel candelabro cuando recién ha sido lleno del aceite, lleno del petróleo, o provisto, Señor, del combustible que necesita para seguir alumbrando. Se le ha dado mantenimiento en la mecha para que su luz sea más clara, menos contaminante. Y asimismo, mi Dios, queremos que nuestra vida también alumbre a todos los que están a nuestro alrededor. Ayúdanos, Señor, a siempre estar llenos, a tomar acción, Señor, de nuestra vida. Si está falto de combustible, sabemos a quién recurrir. Tú eres, Señor, el dador de fortaleza, de energía. Eres el que da fuerzas al que no tiene ningunas, dice tu palabra. Te damos las gracias porque a pesar de que pasamos, Señor, por en medio de donde hay aires tempestuosos y que posiblemente pudieran apagar nuestra luz, pero asimismo, Señor, tú nos cubres y nos rodeas como la linterna, Señor, que tiene su protección alrededor para que los vientos no puedan apagarlo. Muchas gracias te damos, Padre, por tu palabra, y permítenos, Señor, poder tomar decisiones en nuestra vida para ser mejor lumbreras en este mundo. Lumbreras que den testimonio, Señor, de esa luz verdadera que es Cristo Jesús. A ti sea la honra y la gloria, Señor, por todo. Muchas gracias. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga, mis hermanos. Vamos a tomarnos un cafecito y luego pasamos a la escuela dominical. Todos estamos invitados. Esta tarde también estaremos hablando acerca de
cómo vencer el pecado.